Nos disculpan que tengamos 8 minutos. Este módulo de LSA. ¿Dónde está el computador de... No, el del doctor Benson, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde es? Bueno, este módulo tiene que ver con cruzado anterior y cruzado más esquina posteromedial. Vamos a tener 3 conferencias y vamos a tener un video. Y al final una discusión de casos. Entonces, nuestra primera conferencia se llama Reconstrucción LSA en atletas, resultados a largo plazo, doctor Bertrand Soneri Cotet. ¿Todo el mundo tiene el audífono? Ya. Gracias. How are you? You good? Very good? Okay. Bonjour à tous. Muy buenos Encore días. merci pour cette invitation. On a Una passé vez más, une soirée muchísimas très gracias sympathique por esta hier. invitación. De hecho, ayer por la Je vais noche vous parler pasamos una aujourd'hui, velada je vous ai muy expliqué rica. hier Hoy vamos a hablar, de hecho ayer les c'est-à-dire expliqué que un pourquoi je poquito suis arrivé à cette la technique historia que de nous por qué effectuons llegué yo a maintenant esta depuis près de técnica, 10 la ans. que estamos Et je vais aplicando vous desde hace montrer ya más maintenant de les 10 résultats años, unos cliniques 10 de ces años, y séries ahora les voy a mostrar los que l'on a resultados clínicos publiés ou qui sont en de cours de esta publication. metodología que Ce sont mes estamos conflits d'intérêt. publicando en Il y a este 2 instante. éditoriaux qui sont très Tenemos dos casas probants sur le sujet qui editoriales viennent de sortir dans l'arthroscopie. que Le premier de Michael acaban de Rossi lanzarse. qui nous dit the story is not anymore if Marco augmentation Rossi. should be considered, but when and maybe more important, how to augment. C'est probablement une bonne Con question. el título que acaba de Cet decir aquí éditorial el qui date de doctor, l'année dernière, qui est assez con je un trouve caractéristique de editorial ce qu'on fait actuellement. muy May característico de lo que estamos reconstruction haciendo proved to hoy, be y co-dependent to la the ACL Michael Jordan. reconstrucción Je trouve que ça place assez bien le débat. en Michael Donc je vous ai Jordan. expliqué hier que c'est quand même Esos assez son artículos surprenant que de parler aparecieron, que des fueron plasties publicados. antérolatérales en 2022. Entonces les Mais que la hablamos de base de plastia cette réflexion anterolateral est que nos résultats laterales en el cliniques sont actuellement 2022. tout à fait Los resultados non clínicos no son aceptables hoy en día. Eso les expliqué ayer. Igualmente les dije que nos habíamos enfocado en las reconstrucciones artroscópicas y que no habíamos visto más allá de eso, y que seguramente nos habíamos olvidado de todas las lesiones conexas a esto. Y cuando miramos bien aquí en rupturas de la CL, vemos que en 1982 Müller o en 93 Houston hablan de todas las lesiones asociadas que estamos redescubriendo hoy en día, bien sea a nivel anterolateral como posteromedial. Y todo se describe en estos libros hace ya más de 40 años, pero con el desarrollo de la artroscopia se nos olvidó estos fundamentos. Y hay un artículo reciente del 2017 por el profesor Ferretti que nos muestra aquí la intervencia en agudo de la rodilla con las estructuras anterolaterales abriendo el fascial yata, y vieron unas conexiones comitentes en el 90%, en el 90% de los casos hay una lesión de los anterolaterales. Aquí en un fellow japonés hicimos unas resonancias 3D que nos permitió mostrar claramente la estructura anterolateral. Aquí la vemos claritico. Tenemos 3 estructuras, el LCL en profundidad, el light event en superficie. Si on fait des séquences 3D IRM, on le voit Hacemos très bien. secuencias Nous 3D avons trouvé une lésion en associée resonancia, lo aux vemos. ruptures Aquí du vemos LCA dans una lesión 87% asociada des de cas. ruptura C'est-à-dire del que ça LCA correspond en el exactement à ce que le professeur 87.5% de los Ferretti a décrit. casos. Eso tiene Nous que avons ver. aussi démontré dans ce papier où l'on a analysé le pivot shift sur des ruptures aiguës du LCA, pareil avec les équipes italiennes, où on a analysé tous les facteurs, Italianos, donde analizamos los diferentes factores, el óseos, el tibia, la distancia,
les lésions méniscales associées, les lésions des structures anterolaterales. meniscales asociadas de las estructuras anterolaterales, nos dimos cuenta que el único factor de riesgo del pivot shift sobre esta ruptura aguda es la ruptura de las estructuras anterolaterales. Es el único punto importante. También demostramos con otro estudio publicado en el American Journal que solo el 30%, se cicatrizaban esta estructura anterolateral al cabo de un año, sin tener resultados funcionales exactos. Es decir, que el potencial de cicatrización es muy bajo. Y obviamente cicatrización no quiere decir que funcione. Y recientemente Etienne Cavagnac, que realizó este artículo sobre más de 600 pacientes, nos muestra o identifica que las lesiones asociadas más asociadas a las lesiones del LCA eran las anterolaterales en el 80% de los casos, con una exploración de resonancia ecográfica, en todos los casos. Y tenemos en el 70% de los casos lesiones asociadas. Y finalmente, esto es muy importante para él, hay una ruptura aislada del LCA que en menos del 25% de los casos. Es decir, que siempre en el 75% de los casos hay lesiones asociadas. Y ahí volvemos a lo que les decía, cuando nosotros hablamos únicamente de lo que vemos a nivel del tipo de injerto, se nos olvidó el resto de los problemas. Y ahí la importancia de ver que era importante evolucionar. Nosotros nos criamos con Lemaire, vemos los resultados, las complicaciones, y entonces pasamos de Lemaire a esta plastia precutánea anterolateral que se fundamenta sobre las disecciones de Claes, con la idea de realizarlos sin un plano adicional. Entonces lo podemos hacer de manera aislada o de manera asociada con la plastia del LCA. No voy a volver a hablar de la técnica operatoria porque hablamos de esto ayer. Aquí tenemos un jugador de fútbol que operé hace un año. Aquí la vemos, la plastia anterolateral distendida cuando no hay aquí tensión. Aquí vemos el pivot, no hay nada. Es un ligamento anterolateral fijado en extensión. Hace 15 días hice una artroscopia sobre un paciente que había operado hacía 10 años con una LCA, reconstrucción anterolateral más sutura del menisco externo. Porque obviamente nos dijeron, los americanos nos dijeron un montón, nos hablaron del overconstraint, que es un término que ya no se usa, que no existe en la realidad. De hecho, a mí me encanta cuando tengo un paciente con un overconstraint, porque entonces eso pues puede decir que ese paciente no vaya a hacer ruptura. Entonces no tenemos ningún caso de artrosis con esto. Lo único que lo hace es las lesiones meniscales, con meniscectomía o sutura meniscal con conflicto. No hay artrosis. El overconstraint no existe. Eso ya es un término obsoleto. Entonces aquí es un paciente que operé en el 2012, LCA con sutura menisco externo y reconstrucción ligamento anterolateral. Aquí lo ven ustedes, el compartimiento externo, no hay nada. Entonces, por favor, no hay que confundir esos elementos de reconstraint. Esto no existe, no hay ningún caso de artrosis que deriva de una plastia anterolateral. Una vez más, nosotros no hicimos nada especial. Lo que hicimos fue renovar ese concepto antiguo de Euxton del 93, no inventamos nada. El principio del horseshoe, es decir, a través de la plastia intraarticular y extraarticular, vamos a englobar el condilio y vamos a tener como algo que nos va a controlar la rotación y translación. Entonces aquí no inventamos nada, simplemente que renovamos ese concepto de horseshoe. A nivel clínico, aquí hay algo muy importante, tenemos expertos por el mundo entero, como lo expliqué ayer.
El experto no es la prueba, desafortunadamente, pero aquí realicemos nuestro primer artículo en el 2015. Este era un primer paciente que había operado en el 2012 y somos muy orgullosos porque la JSM, la SSM, otorga recompensas a los autores más mencionados cada año. Y este artículo fue el más mencionado en el 2015. Es la primera serie clínica con plazas anterolaterales de 2 años que nos provee buenos resultados y una baja tasa de rerupturo. Y aquí, 2 años después, vemos que no hay complicaciones, que era una técnica que funcionaba bastante bien. También publicamos otra serie en el 2017, otro artículo es publicado por la GSM en el 2017. Nos entregaron un premio por ello y vimos que nuestros estudios y técnicos eran válidas que si únicamente si las comparábamos con estándares. Entonces, con más de 500 pacientes comparamos esta plastia anterolateral con injertos aislados, tendón rotuliano o isquiales y tenemos 3 veces menos rupturas a nivel de los isquios y de los isquiales y obviamente los resultados eran mejores. Entonces vimos que la idea era obviamente obtener buenos resultados, pero lo que nos faltaban eran resultados a largo plazo. Es decir, estas plastias anterolaterales a largo plazo dan buenos resultados o generan artrosis. Y aquí publicamos este artículo con 86 pacientes. Definimos 7 criterios para poder hacer comparaciones, peso, sexo, talla, etcétera. Y entonces, con una perspectiva al azar, teníamos plastia aislada, el 2/3 del tendón rotuliano y un tercio del tendón rotuliano y el 2/3 de los isquiales. Y entonces aquí vemos, son series antes del 2014 con proximal distal. Aquí, y vemos los resultados. Son resultados increíbles. Mi serie personal 10 años después, la mía 10 años después, sobre las plastias aisladas, nos da un 7% de ruptura del injerte. Es decir, que solo el 7%, el 17%, en el 17% de los casos hay ruptura y esto es malísimo y no puedo acusar a nadie, o sea, son resultados míos y es un escándalo. Pero sí nos gustó mucho que una plastia anterolateral solo implicaba 3.5% de la ruptura de los injertos, es decir, 5 veces menos si hacemos si usamos este método. Esa es la tasa de reintervención. En 10 años, 33% de nuestros pacientes van a tener que pasar otra vez por la sala de operación. El 33%. ¿Ustedes le dicen eso a sus pacientes? Que el 33% de sus pacientes van a volver a pasar a la sala de operación. Y es 15% para el grupo ALL, el mejor, pero sigue siendo inaceptable. Y después quisimos ver aquí los resultados, obviamente, con los atletas de alto nivel, las cosas son diferentes y queríamos saber si esto también se reproducía con ellos. En el 2003 empecé con casi 7.000 reconstrucciones primarias del LCA. Ustedes lo ven aquí con 633 atletas profesionales en el 2003 y analizamos los pacientes 2 años después. Teníamos una serie con 342 atletas profesionales, fútbol y rugby. Este artículo está siendo revisado por AGSL, que creo que lo publicarán dentro de poco. Y en la serie, el 33% con plastia aislada y a nivel isquial o tendón rotuliano. Habíamos aplicado ARL o Lemaire y en la mayoría de los casos plastia anterolateral. Un tiers Lemaire y el resto ALL. Y la tasa de ruptura del 9%, lo cual es una tasa importante. Plastia aislada, 15% de mis pacientes
tuvieron una reruptura. Eso es sobre el largo plazo y versus 6% con una plastia asociada. Ruptura contralateral, yo creo que esto no hablamos de esto, pero es algo, un problema. Cuando ustedes leen un estudio, es importante comparar la tasa de ruptura del injerto a la tasa de rodilla contralateral. Y es como la misma tasa. Por ejemplo, si ustedes tienen una serie con registros de los Países Bajos, de los países nórdicos, vemos que hay una reruptura del 3%. Por lo general son personas que no practican deportes, hay otros que se rompen la otra rodilla, es decir, que volvemos a poner la gente al mismo nivel de riesgo, pero con una plastia anterolateral, aquí estamos o somos mejores que la evolución general. Lo que demostramos aquí en este artículo es que el factor de riesgo de reruptura es plastia combinada o no, es decir, que tenemos 2 veces más rerupturas en los atletas si no procedemos a una plastia anterolateral. Y el otro factor de riesgo es la edad, obviamente todos lo sabemos, 2 veces más riesgos de rerupturas en atletas cuando tienen menos de 21 años. La conclusión de nuestro artículo aquí es que los atletas de alto rendimiento tienen 2 factores importantes: plastia aislada y 2, edad inferior a 21 años. Y aquí algo interesante, cuando tenemos grandes series con sobre muchos años, lo que lo mostró la literatura es el tipo de injerto, el sexo, no son factores significativos de reruptura. Y por consiguiente nos dijimos, bueno, ya estudiamos los atletas profesionales, ahora vamos a estudiar los que tienen aún más riesgos. Y nosotros aquí, por ejemplo, nos estamos encargando del equipo de esquí de Francia. Son profesionales que a veces se han roto el STA 3, 4, 5 veces, pues para ellos es como una epidemia normal. Y aquí acabamos de publicar un artículo, estudiamos 50 de ellos con tendón rotuliano isquial contra 31 pacientes con ALL o Lemaire, y ahí bueno, teníamos el 90% de ALL, es decir, los deportistas, pero aún los que corren aún más riesgos, los que esquían. Y aquí reruptura en plastia aislada del 34% que hay en los casos en los cuales hay reruptura versus 6% cuando hacemos una plastia combinada. Y la otra tasa es del 5 veces menos posibilidades de hacer una reruptura si procedemos a una plastia asociada. Y finalmente, quisimos concluir todo esto con otro estudio. De hecho, recibimos la respuesta esta semana, está siendo revisado el artículo, y en Estados Unidos el tendón rotuliano es el gold standard y para ellos es el mejor injerto y todo el mundo lo sabe. Entonces, realizamos una serie increíble. Tomamos 1000 pacientes para cada grupo, 1000 tendones rotulianos versus 1000 plastias hamstring ALL aquí con 101 meses después. Vemos, entonces, 10% ruptura del tendón rotuliano versus 3.5 con la plastia anterolateral o con un HR de 3.5. Es decir, tenemos 3 veces menos riesgos de ruptura del CA cuando procedemos a una plastia anterolateral comparado con el gold standard o la norma oficial general con esto. Entonces, cuando analizamos la tasa de reintervención, 20% en el grupo tendón rotuliano versus 9% para el grupo ALL. También en 2016 llevamos un estudio con 600 pacientes, demostramos los resultados preliminares con menos rerupturas del grupo ALL, con menos complicaciones y obviamente mejores resultados. Entonces, para nosotros ya está claras las cosas. Nosotros llevamos este estudio sobre 5 años porque obviamente no vamos a publicar al cabo de 3 años debido a la pandemia. Pasamos a 5 años. Aquí
Vemos que usas el Gracidis para la plastia y esto podría alterar los resultados y mostramos que al cabo de los 6 meses no había ninguna diferencia sobre las pruebas Isocyanate con la utilización del Gracidis cuando lo comparábamos con una plastia aislada con el semitendinoso. Obviamente estos buenos resultados que nos muestran una tasa de ruptura más baja y de reintervención más baja, lo cual es fundamental porque ustedes ven aquí las cifras son pésimas. Esto fue demostrado en el mundo. De hecho, Nicola publicó una serie muy interesante en los pacientes jóvenes que demuestra de los mismos resultados. Entonces entenderán por qué nuestras plastias anterolaterales, nuestras tasas explotaron, obviamente porque ahora nuestro problema es saber en qué pacientes esto no se puede aplicar. Y para ver esto, por ejemplo, aquí ven, miren mis cifras en el 2021, procede a 486 reconstrucciones de la LCA, pues esto fue en plena COVID, o sea, tenía menos pacientes, 76% con una plastia anterolateral, 17% con la plastia Lemaire, especialmente para las revisiones, y únicamente 6% sin plastia anterolateral. Únicamente el 6% sin plastia anterolateral. Como les dije ayer, la pregunta es saber si hay que proceder a una plastia anterolateral desde el primer LCA o no dejarlo para la revisión. Pues aquí publicamos este artículo, 213 pacientes con reconstrucción primaria y revisión, y analizamos las lesiones asociadas. Y miren aquí las cosas terribles, 7% con lesiones condrales, 15%, y para la revisión, es decir, después de reruptura, tenemos 15% de lesiones cartilaginosas y lesiones meniscales. Entonces tenemos un aumento de las lesiones asociadas. Entonces, cuando uno dice plastia anterolateral para la revisión, pues puede ser demasiado tarde. En conclusión, todos los estudios publicados y que se publican en el mundo entero dan buenos resultados con baja de la tasa de reruptura y con un rol protector cuando se repara el LSA. Las dos técnicas más usadas, porque hay numerosas, Lemaire, ALL, muestran buenos resultados, pero para nosotros, expertos en Lemaire, conocemos las complicaciones y sabemos que la plastia anterolateral es el Lemaire 2.0. Es una evolución que nos permite bajar la tasa de complicaciones y aumentar el éxito de estas intervenciones. Eso debe ser considerado para las intervenciones primarias y en caso de revisión puede ser demasiado tarde. Y como les decía, hay que dejar ese debate sobre el tipo de injerto. Creo que ya no es el debate de hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bertrand Soneri. Sigue Nicolás con su tema lesiones del LSA y el ligamento colateral medial. Alors, bonjour à tous. Merci, j'en profite pour vous remercier. Gracias, muchas gracias por la acogida que nos han dado con Bertrand. Queremos darle las gracias por esta invitación.
Nosotros estamos muy contentos de poder participar en este evento de la CART y poder hablar con cada uno de ustedes. Claro que ustedes naturalmente están cordialmente invitados a Francia también. Asociación frecuente en rupturas de LCA. ¿Qué hacemos cuando hay lesión del ligamento colateral medial asociada? Es una lesión bastante frecuente que puede, prácticamente es predominante. Aquí vemos, fíjense cómo hay lesiones del cruzado aquí y van a ver en cámara lenta. Vamos a ver que no solo hubo compromiso del cruzado, el entrenador se dio cuenta muy pronto de eso. No solo cruzado, sino también el plano interno. No es algo que se haga todas las semanas, pero sí prácticamente cada mes. El ligamento colateral medial y el anterocruzado anterior son los dos ligamentos que se lesionan con mayor frecuencia cuando hay traumas en la rodilla. Incluso si los dos se ven asociados, es muy raro que haya que reconstruirlos los dos al mismo tiempo. Por lo menos es lo que dice la mayoría de las sociedades hoy día, con algo muy específico y es la laxitud o la inestabilidad anteromedial rotatoria, AMBRI, que es una entidad un poco particular. Hay consenso, hay algún consenso al respecto, pero de todas maneras hay personas que tienen opiniones diferentes. El análisis no siempre es fácil, no se sabe siempre qué hay que hacer. Las definiciones son variables en función de los equipos y hay sobre todo muchas técnicas quirúrgicas. Es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, pero ahora hay nuevo interés para el manejo de estas lesiones del ligamento colateral medial junto con el LCA. Estas lesiones del plano colateral medial tienen buena capacidad de cicatrización. Se sabe de todas maneras que hay algunas que no cicatrizarán. Esto puede llevar a laxitud medial, es decir, inestabilidad medial. También puede llevar a un fracaso de la reconstrucción del LCA por persistencia de la laxitud. Entonces, se trata de saber qué se hace cuando hay ruptura del LCA asociada a lesión del ligamento colateral medial. Lo que se sabe del ligamento colateral medial es que su papel principal es el de controlar el valgus entre 0 y 80 grados. Sobre todo, son las fibras más superficiales las que actúan. La parte profunda del LCL va a tener efecto sobre todo en el control de la rotación externa y tiene relaciones anatómicas con el menisco interno. Más allá del MCA está también toda la entidad posteromedial que cubre, además del ligamento colateral medial, la estructura conocida como ligamento posterior oblicuo, que es importante en el control de la rotación interna. Se asocia en este borde a las lesiones del semimembranoso y otras pequeñas estructuras como el EPL, cápsula posteromedial y cuerno posterior del menisco medial y paso hacia las lesiones en rampa. A nivel del examen clínico, es bastante clásico en cuanto al examen. Ahora, para el colateral medial, si se quiere actuar de manera sencilla, hay que hacer un examen en extensión y un examen más o menos de 30 grados. Nosotros lo hacemos entre 20 y 30 grados. Si hay laxitud únicamente en 30 grados de flexión, ahí tendremos una lesión del ligamento colateral medial en el fascículo superficial. Pero si además hay laxitud con la rodilla en extensión, es que hay compromiso del POL asociado a la lesión del ligamento colateral medial. Es bastante sencillo, sí, pero permite orientar muy bien las decisiones y está muy bien correlacionado generalmente con las imágenes diagnósticas. Y hay otro que es el dial test para mirar la distancia de rotación y que va a permitir detectar el AMRI. En cuanto a la valoración, es la resonancia el examen más importante en el marco de extensión de estructura del cruzado y lesiones asociados. Habrá edemas del ligamento colateral medial sobre la parte profunda y esto nos va a dirigir, si hay edema, a buscar eventuales anomalías rotatorias en el
caso de AMLI. Ya para crónico no siempre resulta interesante porque siempre hay correlación estricta entre las perturbaciones de resonancia y el examen clínico, y es la clínica la que predomina de todas maneras. Radiografías en estrés, en valgus, son bastante interesantes, pero no siempre son fáciles de obtener porque la tienen que hacer realmente personas muy entrenadas. Los ejes en carga son importantes porque si hay lesión con alguien que tiene valgum, hay que tener cuidado porque son lesiones difíciles de cicatrizar. Nosotros hemos tratado de trabajar en ultrasonido también, que no es muy sencilla, depende mucho del radiólogo, pero permite de todas formas apreciar y valorar de cierta manera el espacio que se crea internamente, y esto resulta interesante. Y en último tenemos el diagnóstico artroscópico, bastante interesante. Vemos los aspectos bajo artroscopia, aspectos de apertura del cóndilo interno, y se ve la apertura del menisco medial. Si es por debajo, la lesión se encuentra en la tibia, y si no, en el fémur, y si es global, entonces intersticial. Y esto lo describió muy bien un artículo reciente del equipo de NES que le llamaron Drive to Sign Arthroscopic. Aquí, por ejemplo, vemos que se trata de una lesión apertura entre el menisco y el fémur. La lesión se encuentra a nivel del fascículo profundo del MCL, y aquí vemos perfectamente el MCL. Y el objetivo aquí va a ser reparar esta lesión al reinsertar. No sé si lo vemos bien. Sí, en el tiempo artroscópico vemos muy bien la lesión ligamental y vemos perfectamente el espacio que genera esta apertura. Después de repararlo, vamos a ver cómo desaparece el artrosel. Las clasificaciones, hay varias clasificaciones. La que se utiliza sobre todo es esta, es la más frecuente. Laxitud grado 1, laxitud de flexión grado 2, compromiso del MCL, y laxitud de iniciación y flexión, donde se asocia el OPL, que es la más sencilla y la que se adapta mejor para que se tomen las decisiones. Para lesiones grado 1 y 2 hay consenso internacional prácticamente en todos lados, y se ve siempre en las recomendaciones. Pueden tratarse de manera operatoria con tratamiento médico. Lo más rápido posible se protege con férulas articulares, pero no hay consenso en cuanto a la duración y amplitud articular. Sobre el hecho de que se pueda tomar apoyo o proteger el apoyo cierto tiempo, ahí tampoco hay consenso. Y luego la limitación, aquí con un ejemplo de lo que se puede proponer como peso. Sabemos que globalmente da buenos resultados clínicos esto de tratar las lesiones 1 y 2 en el marco de ruptura del ligamento cruzado anterior. Evaluarlos a 6 semanas es importante cuando se toma la decisión de reconstrucción del cruzado. Entonces, o se ve buena cicatrización, se ve flexible, o puede suceder también que haya rigidez, lo cual sucede con cierta frecuencia porque muchas veces hay rigidez, hay que evitar. Pero si no hay cicatrización, hay dos posiciones posibles. O se repara, se puede reparar en crónico, se puede reparar sobre todo con inserciones femorales de tibial, o si no se hace una plasta asociada al ligamento colateral medio. Las lesiones grado 3, la situación es un tanto diferente. En este caso vamos a tratar de buscar en función del sitio de la lesión, fémur, tibia, intersticial. Evidentemente todo lo que son avulsiones óseas son fáciles de reinsertar. La idea aquí, sobre todo en esta lesión, es actuar rápido y hacer la cirugía de reconstrucción del cruzado anterior rápido para tratar al mismo tiempo el ligamento colateral medial. Es decir, no hay que esperar. Las indicaciones de cirugía son rápidas o de urgencias incluso. Y esto es recomendado prácticamente por la mayoría de las sociedades. En agudo se pueden fijar las avulsiones, se puede fijar con en cuanto a las lesiones intersticiales, es un poco más complicado porque nunca se está seguro de la buena cicatrización que haya. Y ahí es donde se debate eventualmente sobre las plastas posibles. Las técnicas son múltiples, lo hemos hecho, pueden ser reinserciones en la tibia, pueden ser reinserciones en el fémur. También hay diferentes planos posibles, hay que tener cuidado de todas maneras
con dónde se ponen los anclajes, porque pueden irritar muy rápido. En tiempos crónicos, entonces la decisión se toma entre reconstrucción o sutura. Las opciones son numerosas, particularmente utilización o no de isquiales para injerto, utilización del taping, internal brace. Para nosotros no es la opción, de eso hablamos ayer. Y también todo lo que tiene que ver, bueno, la escogencia del injerto. Hay quienes recomiendan no utilizar los isquiotibiales, pero en fin, estos son temas de debate y no hay consenso al respecto. En crónico, no hay que dudar, cuando uno tiene laxitud residual, hay que hacer reparación y o reconstrucción del MCL y del POL. Si hay laxitud combinada, no hay que dejar que esas lactitudes duren y duren con el cruzado reconstruido, porque si no va a haber fracaso del cruzado. Y hay aquí también muchas técnicas que ya han sido descritas. No olviden, en el caso en marco, no olviden la osteotomía, porque forma parte de la caja de herramientas, por decirlo así, sobre todo si la gente tiene válvulas difíciles de construir en plano interno. Alguien tiene un genovalvo, osteotomía tiene un poder importantísimo en cuanto a la protección del injerto que se va a hacer. Idealmente se hace en el fémur, lo que, bueno, hace que el gesto sea un poco más difícil, pero es una intervención que sí lo que hace los resultados más confiables. Todo va a depender, naturalmente, de lo origen bueno, se protege, en caso operatorio se protege unas semanas, el apoyo por lo menos se verá aliviado, no se hará durante cierto tiempo, la recuperación será progresiva. En cuanto a las amplitudes articulares y el apoyo completo generalmente se hace alrededor de la sexta. La rehabilitación se debe hacer lo más pronto posible, porque toda lógica del plano interno hace que haya cierta rigidez, por eso hay que empezar la rehabilitación pronto. Y hay más riesgos de rigidez, como lo sabemos en estas cirugías. En cuanto al grado 1 y 2, se recuperan las amplitudes en cirugía de calada, y en 3 se hace más bien un manejo inmediato. Bueno, quiero invitarlos al Congreso, por último, que se tendrá en Lyon en el año 2023. Nicolás Vieneve y el señor Cavillach van a presentar el estudio multicéntrico sobre el manejo de rupturas del cruzado con compromiso del plano colateral medial. Y si ustedes quieren, bueno, también visitar la ciudad de Burdeos, podrán también hacerlo. Aquí una foto para que festejemos todos el partido de rugby en el puerto de La Rochelle. Justo el fin de semana pasado hubo esa éxito en La Rochelle. Todo el mundo salió ante el éxito de su equipo. Estaban todos muy contentos y quería compartirlo con ustedes. ¿Aló? Gracias, Nicolás. Continúa con nosotros Sebastián Irarrázaval. Sebastián es el delegado de SLART para nuestro Congreso. Trabaja en la Universidad Católica de Chile. Sebastián, gracias por venir. Tu conferencia de reconstrucción LSA más reconstrucción esquina posteromedial, y después él va a presentar un vídeo. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Mosco. Muy buenos días a todos. Es realmente un placer poder compartir con todos ustedes en este maravilloso congreso. Quiero agradecer a Mosco, a Edgar, a Rubén y todas las personas que han hecho posible este gran congreso. Y muchísimas gracias por la invitación. En representación de SLART, felicitaciones a todo el desarrollo que ha tenido ACART y en conjunto con la Sociedad Francesa Artroscopía y la Asociación Argentina Artroscopía. ACART, bien hecho. No tengo conflictos de interés en relación a esta presentación y como introducción, la extensa literatura científica y la experiencia clínica en relación a rotura aislada de LSA nos muestra que las opciones de terapia hoy en día en estos casos están claramente definidas. Hay múltiples estudios, incluyendo revisiones sistemáticas con metaanálisis, que han podido establecer que en las roturas aisladas del LSA el ligamento requiere habitualmente reconstrucción utilizando injertos autólogos. El uso de aloinjerto es menos común por la mayor tasa de rotura en los casos de injerto irradiado y a menudo inhibido por regulaciones nacionales particulares. Hay algunos pocos pacientes que pueden compensar o copers con baja demanda que podrían ser tratados sin cirugía
Y las guías clínicas del tratamiento del ligamento cruzado anterior, como son las del grupo de Lyon, nos ayudan a mantenernos al día respecto a las indicaciones quirúrgicas y al retorno deportivo, como nos han mostrado en las charlas anteriores. Los casos más excepcionales se producen cuando ocurren otras lesiones ligamentarias, como es el caso de esta charla, cuando junto con el LCA hay compromiso del LCM y la esquina posterior medial. Ayer tuvimos magníficas charlas acerca de las lesiones meniscales asociadas a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que siempre hay que considerar. En relación a las lesiones ligamentarias, el doctor Graveló fue muy claro en que las lesiones agudas del colateral medial pueden requerir indicación quirúrgica y las lesiones de la esquina posterior lateral pasan a ser parte de las lesiones multiligamentarias que también requieren reparación o reconstrucción aguda. Por último, la aumentación anterolateral, que es un tema muy relevante que también fue tratado de forma magnífica el día de ayer y hoy, considerando los criterios clásicos del consenso de London, Ontario, y los criterios que nos ha mostrado el doctor Bertrand y Matías Costa ayer para poder definir los casos, entre comillas, grises. La rotura del colateral medial está también claramente definida en su tratamiento, considerando que se tratan en su mayoría de forma no quirúrgica, excepto en los casos de roturas completas, grado 3 o tipo Stener debido a la inestabilidad secundaria. Y revisiones sistemáticas como esta, realizadas por el doctor Soneri Cotet, nos muestran que en el tratamiento quirúrgico de las lesiones del LCM y esquina posteromedial hay buenos resultados clínicos y funcionales satisfactorios, una alta tasa de retorno a los deportes recreativos y una baja tasa de complicaciones posoperatorias. Al igual que para el ligamento cruzado anterior, las guías clínicas como la de la ESCA nos permiten tomar decisiones clínicas que reúnen la evidencia científica y la experiencia de cirujanos con trayectoria, por lo cual es muy recomendable revisarlas. Sin embargo, en contraste con las lesiones aisladas de LCA y LCM, cuando hay una combinación, la literatura científica nos entrega respuestas que no son tan claras respecto al tratamiento. El doctor Graveló mostró claramente el diagnóstico para las lesiones agudas y esta presentación se enfocará en las lesiones crónicas. La base de la comprensión de las patologías de rodilla están relacionadas con su anatomía y biomecánica, por lo que no podemos olvidar a todos los estabilizadores de la esquina posteromedial, incluyendo las porciones superficial y profunda, el LCM y el ligamento oblicuo posterior, como se muestra en las imágenes. Y desde el punto de vista fisiopatológico, también es importante recordar que la inestabilidad femorotibial puede darse en varios planos y cuadrantes de la rodilla, estando muchas estructuras involucradas en la estabilidad de cada uno de ellos. Por lo mismo, en pacientes con inestabilidad crónica, siempre hay que volver a revisar cada una de estas estructuras. Por lo anterior, el objetivo de esta presentación es poder responder ciertas preguntas clínicamente relevantes en relación a las lesiones de LCA y LCM, incluyendo esquina posteromedial, en el contexto crónico según la evidencia clínica actual. Entonces, empecemos con la pregunta de diagnóstico. ¿Cuál es el rol de la historia y el examen clínico en la lesión combinada de LCA y LCM? Estas son claves en el diagnóstico y el traumatólogo debe obtener una historia relevante, realizar un examen musculoesquelético completo de las extremidades inferiores, ya que estas son herramientas de diagnóstico efectivas para las lesiones de LCA y lesiones de LCM, como vimos en las presentaciones anteriores. Ahora bien, ¿cuál sería el papel de las evaluaciones complementarias objetivas de estabilidad como KT1000, KT2000, radiografías bajo estrés? En casos crónicos es muy relevante, porque las radiografías bajo estrés desempeñan un papel clave en la cuantificación de la inestabilidad medial de la insuficiencia crónica de LCM. Sin embargo, Nicola nos contó, y es real, que hay que entrenar al personal que realiza estas radiografías. En general se recomienda que sea con un valgo en 0 grados y valgo en 20 o 30 grados, con una fuerza de 10 Nm, lo cual hay que entrenarlo. Diferencias lado a lado de 3,2 milímetros o más han mostrado una insuficiencia completa del LCM. También son clave en los casos crónicos las teleradiografías para evaluar la necesidad de alineamiento concomitante. Respecto a la pregunta si depende el tratamiento de una lesión combinada LCA y LCM según el patrón de lesión, esto se observa más bien en el contexto agudo, como mostró Nicola, considerando una mejor cicatrización y posibilidad de rehabilitación cuando las lesiones son distales a la interlínea. Sin embargo, en el contexto crónico no tiene una relevancia bien definida. Ahora, ¿cuál sería el papel de la resonancia magnética en esta lesión combinada de forma crónica? Va a ser importante, no tanto como agudo, pero es relevante para poder identificar
patología concomitante en la rodilla como otras lesiones ligamentosas, meniscales o condrales. Por ejemplo, este es un paciente de 23 años que tuvo un accidente en skate y se observa una fractura de Segon en la radiografía asociada a una fractura avulsiva de Stieda en la misma radiografía, y esto confirma en la resonancia una avulsión de las fibras profundas del LCM y una rotura de alto grado del LCM superficial más una fractura subcondral y una lesión condral en el cóndilo femoral externo. Este diagrama nos muestra la cercana relación entre las estructuras ligamentarias mediales y el menisco interno, aumentando el riesgo de lesiones concomitantes. Entonces volvemos a resaltar la importancia de lesiones, por ejemplo tipo RAMP, asociados a esta inestabilidad que se produce después de la lesión de LCA más LCM. Teniendo claro el diagnóstico, la terapia está bien definida considerando que todos los pacientes con inestabilidad medial asociada a reconstrucción del LCA requieren una reconstrucción quirúrgica. Revisiones sistemáticas como esta muestran que si bien hay pacientes que en la etapa aguda pueden manejarse de forma no quirúrgica, como explicaba el doctor Graveló, la mayoría de los pacientes van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Esta revisión sistemática muestra que la mayoría de la reconstrucción de LCM crónico se acompañan de reconstrucción de LCA. En esta revisión, casi en un 60% de los casos. Y respecto a los injertos utilizados, la mayoría son aloinjertos, pero dentro de las posibilidades y regulaciones de cada país. Dentro de los aloinjertos se utiliza con más frecuencia el tendón de Aquiles y el tibial anterior, y en el caso de los autoinjertos, el semitendinoso con o sin gracilis. Pero ojo que el semitendinoso con o sin gracilis hay que evaluar que estén en buenas condiciones, pero sobre todo en las reconstrucciones agudas más que crónicas. Las técnicas descritas son múltiples, lo cual veremos en la próxima presentación, pero se recomienda en general una reconstrucción anatómica tanto del LCM superficial como del ligamento oblicuo posterior con una banda para cada una. Entonces, respecto a la reconstrucción de solo LCA, en el caso de combinación de LCA más LCM, si solo construimos LCA, 6 estudios, incluyendo 185 pacientes, han evaluado esta alternativa y se observan déficits en el rango de movilidad, flexión y extensión, de los cuales los déficits de flexión son más comunes. La inestabilidad medial en estos pacientes se torna sintomática según el grado de demanda física a la rodilla. Cuando tenemos lesiones crónicas de LCA más LCM y solo se reconstruye LCM, 4 estudios han mostrado, incluyendo 84 pacientes, que la laxitud sagital y en valgo no se reduce de forma confiable, y puntajes altos de Lisholm son discordantes con puntajes de IKC muy bajos, casi normales. En conclusión, las lesiones crónicas de LCA y LCM y esquina posteromedial de forma crónica requieren resolución quirúrgica para lograr outcomes clínicos positivos y reintegro deportivo precoz. El diagnóstico certero de la inestabilidad de LCA y el complejo posteromedial se realiza a través de la historia, el examen físico y exámenes complementarios, incluyendo radiografías bajo estrés, teleradiografías y resonancia magnética en algunos casos. Las técnicas quirúrgicas de reconstrucción descritas son múltiples, pero se recomienda en general la reconstrucción anatómica del LCM superficial y del ligamento oblicuo posterior con una banda para cada ligamento. Muchas gracias. A continuación, veremos específicamente la técnica quirúrgica para la reconstrucción de LCA y LCM y esquina posteromedial. En relación a la reconstrucción del LCA, este tiene que ser un tratamiento individualizado. Depende de la edad del paciente, el deporte que practica, la tasa de rotura que está documentada en relación a cada tipo de injertos, los outcomes funcionales y las complicaciones. Como bien decía Bertrand, hay que pensar fuera del surco intercondilio. El injerto hoy en día no es lo más relevante, sin embargo tenemos que considerar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los injertos, como hueso tendón hueso, semitendinoso gracilis, tendón cuadricipital y aloinjertos. Ahora, sí hay diferencias claras entre aloinjerto y autoinjerto. Estas revisiones sistemáticas nos muestran que los aloinjertos irradiados tienen 8,2 veces mayor riesgo de rotura en comparación a los autoinjertos.
Y la clásica discusión entre semitendinoso gracilis y hueso tendón hueso, las últimas revisiones sistemáticas han demostrado que no hay diferencias significativas en relación a las tasas de revisión, pero sí hay diferencias en ciertos aspectos específicos como el dolor anterior de rodilla, que es 15 a 20% más frecuente cuando se utiliza HTH versus semitendinoso gracilis. Ahora, la discusión de la doble banda hoy en día ya no es una discusión, en el sentido de que distintas revisiones sistemáticas han podido demostrar que la doble banda no entrega outcomes clínicos diferentes o una menor tasa de rotura. Pero sí es clave la reconstrucción anatómica, sobre todo en relación al túnel femoral. Una reconstrucción no anatómica tiene una cinemática normal, tiene limitación del rango de movilidad, peores outcomes clínicos y mayor daño degenerativo condral precoz. Entonces, hoy en día es parte de la técnica estándar de reconstrucción del LCA un portal anteromedial accesorio o una técnica transtibial que permita llegar al punto de inserción nativo o técnicas como retrodrill que permite elegir exactamente el punto de inserción. Ahora, para lograr esta reconstrucción anatómica del LCA, los túneles, sobre todo el femoral, se pueden usar distintas alternativas como el footprint, las referencias locales, las mediciones intraoperatorias o rayos intraoperatorios. Generalmente el footprint es lo más recomendado y ahí se puede observar el footprint femoral, que siempre hay que conservarlo, y el footprint nos permite en el fondo colocar el túnel exactamente en la ubicación del ligamento nativo. Técnicas como mostraba ayer el doctor Bertrand, como Samba, lo que promueven es mantener una anatomía adecuada de las inserciones de los ligamentos para lograr una mejor ligamentización y propiocepción. Por lo tanto, es muy importante conservar el stamp o conservar los restos del ligamento nativo, no solo para tener referencia, sino que para tener una mejor ligamentización y propiocepción del injerto futuro. Las referencias locales, cuando hablan de referencias óseas, en general no se utilizan excepto casos crónicos, porque eso significa que hemos perdido todo tipo de referencias de la inserción nativas. Y las mediciones intraoperatorias también podrían usarse cuando se pierden las referencias del ligamento nativo, como el método del cuadrante, donde en el fondo se ha estudiado en estudios cadavéricos cuál es la ubicación respecto a el 0%, que sería la pared más profunda o proximal, y el 100%, que sería la pared más superficial, en lo cual estaría ubicado cerca del 43%. Entonces esto se puede medir de forma intraoperatoria en los casos crónicos, cuando no hay referencia, para poder ubicar de forma anatómica el túnel femoral. Y el túnel tibial también usar la inserción nativa, o de otra forma se puede usar el ligamento intermeniscal o la espina tibial medial como referencia. Solo en casos excepcionales, pero algunos cirujanos prefieren hacerlo, una confirmación radioscópica en relación a la ubicación de los túneles. Ahora, respecto al LCM y esquina posteromedial en la técnica quirúrgica, vemos distintas alternativas. De izquierda a derecha está la doble banda anatómica. Más que doble banda, es una banda para el ligamento colateral medial superficial y una banda para el ligamento oblicuo posterior. Después, en la segunda imagen, de izquierda a derecha, se ve la banda única para el ligamento colateral medial superficial. En la tercera se ve una doble banda no anatómica y en el último se ve una transferencia tendínea no anatómica. Entonces veamos cuáles son la técnica más recomendada. De los pacientes sometidos a reconstrucción anatómica de doble banda, todas las rodillas en esta revisión sistemática tuvieron menos de 3 milímetros de diferencia lado a lado en la radiografía bajo estrés. Sin embargo, todas las otras técnicas que les mostré en la diapositiva anterior demostraron una mayor laxitud en el estrés en valgo clínico y radiográfico, por lo que en los casos de insuficiencia del ligamento colateral medial y esquina posteromedial se recomienda una reconstrucción anatómica tanto el ligamento colateral medial superficial como el ligamento oblicuo posterior. Respecto a detalles técnicos, la imagen de la izquierda muestra la anatomía normal del LCM y su relación con los tendones de la pata de ganso y la fase sartoria. Y en la segunda imagen observamos la reparación anatómica del LCM superficial con 2 anclas a distal y un tornillo interferencial proximal. La tercera imagen muestra la fijación con tornillos interferenciales tanto a proximal como distal.
Y respecto a esto hay mucha discusión o muchos estudios, pero la verdad que no hay ningún estudio categórico que muestre realmente que hay una diferencia en algún tipo de fijación. Independiente de eso, en relación a los puntos claves, la anatomía es fundamental para poder lograr una reconstrucción anatómica definiendo la ubicación de los túneles de los injertos. El tendón aductor en este caso es clave para poder localizar las inserciones del complejo ligamentoso medial. El colateral medial superficial se origina en promedio 3,2 milímetros proximal y 4,8 milímetros posterior al epicóndilo y se inserta distalmente a 1,2 centímetros y 6 centímetros distales a la línea articular. Y el ligamento oblicuo posterior se inserta 1,4 milímetros distal y 2,9 milímetros anterior al tubérculo del gastrocnemio en el fémur. Entonces, durante la cirugía es muy importante lograr una visión directa y se puede también hacer una confirmación bajo rayos de las inserciones anatómicas y las fijaciones. En las reconstrucciones del colateral medial superficial se recomienda tensar manualmente a 20 o 30 grados de flexión con una ligera tensión en varo y rotación neutra. No hay un consenso claro sobre la posición óptima para fijar el injerto del ligamento oblicuo posterior con tensión a 0 grados o variables de flexión, pero generalmente a 0 grados o máximo 20 grados. Entonces, como conclusión respecto a la técnica quirúrgica, en los casos de reconstrucción del LCA más reconstrucción de LCM y esquina posteromedial de forma crónica, se recomienda reconstrucción sobre reparación sin duda, se recomienda una reconstrucción anatómica versus no anatómica, se recomienda una monobanda para el ligamento cruzado anterior con autoinjerto, un doble haz para el ligamento colateral medial y otro para el oblicuo posterior con autoinjerto o al injerto. La fijación del cruzado va a depender de la técnica que usemos, la fijación de la esquina posteromedial es muy variable, pero hay que entrenarse en ello, tornillos interferenciales, grapas, anclas o sistemas suspensorios se pueden usar. La flexión del cruzado anterior también depende de la técnica, generalmente entre 0 y 20 grados, y del colateral medial a 20 grados de flexión y oblicuo posterior a 0 grados de flexión. Por último, podemos decir que la reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior y el complejo posteromedial son claves para poder restaurar la estabilidad sagital y rotatoria, y esta técnica requiere una planificación específica y conocimiento preciso de la anatomía de las estructuras a reconstruir. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Bertrand, Nicolás, please. Sebastián, quédate aquí en el... quisiera que nos acompañara en el estrado. Alejo Mejía, porfa. Bien. Gracias. Yo no era el coordinador de esto, pero Paula tuvo un inconveniente de salud y no pudo venir. Ella nos mandó un caso. Creo que hay bastantes preguntas que hacer. Son dos temas especiales, cruzado anterior y anterolateral, toda la experiencia que el doctor Bertrand nos mostró. Creo que hay bastantes preguntas y también hay el tema del tratamiento de las lesiones mediales con el cruzado anterior. La primera pregunta que quisiera hacerle a Bertrand es que él muestra en su estadística que un 5.9% de sus cirugías le hizo solo el cruzado aislado. Y le he entendido el concepto que prácticamente en todos los pacientes donde haya que hacer una reconstrucción hay que hacer una anterolateral. Ese 5.9%, Bertrand, ¿es qué tipo de pacientes? ¿A quién hoy, 2022, junio, le harías solamente un cruzado aislado? C'est une très bonne question parce qu'à chaque fois qu'on fait une reconstruction isolée, on se demande si on n'a pas fait une Con la bêtise. reconstrucción aislada uno se pregunta si no cometió un error, pero de manera general yo diría que tenemos en Colombie, on a une population particulière de beaucoup de patients autour de Lyon vont faire du ski le week-end.
Et typiquement, au ski, on a des lésions assez particulières, c'est-à-dire qu'on a des lésions qui sont simplement des avulsions. Lesiones que son LCA. avulsiones simples On a del discuté con les LCA. deux et c'est Y de probablement, hecho debatimos des de esto indications y plus ou yo moins creo de que esto réparation. son C'est dans cette indicaciones para una population-là aussi que je reparación fais les en este réparations du tipo de LCA. población. De hecho, C'est-à-dire yo c'est también hago avulsion reparaciones isolée del du LCA, LCA es decir, après avulsión 40 ans, parce aislada qu'on a del LCA démontré que chez les después de patients 40 jeunes, les años, réparations, porque en los malheureusement, pacientes donnaient pas les très jóvenes bons las résultats. reparaciones no tienen buenos resultados. Perfecto. Parfait. Parfait, Eh, merci. Para todos en el panel, Pour tous nos invités, tous nos intervenants. todas las técnicas de reconstrucción son muy parecidos los resultados, o sea, hablando de las reconstrucciones mediales. Lo mostró Sebastián. En la literatura existen solo tres trabajos de resolver esto con plicaturas. En Colombia me conocen porque yo he insistido mucho en la necesidad de usar el propio tejido medial para evitar tener que sacar otro injerto, 2 túneles, 3 túneles. Quería preguntarle a ustedes en la escuela francesa si existe esa opción de tratamiento en las lesiones crónicas como método de estabilización, o ustedes son de la escuela de reconstrucción ligamentaria. On n'a pas eu toute la question, mais je pense que quand il y a des lésions multiligamentaires, Creo que cuando hay lesiones múltiples de múltiples ligamentos, con la literatura podemos ir con muchas reparaciones. De hecho, cuando podemos reparar, hay que reparar aún en crónica con inserciones tibiales, femorales, ligamentos que podemos reparar en 4 meses, 6 meses después del accidente inicial. Si no lo logramos, entonces necesitamos otra solución, como por ejemplo el injerto colateral. Pero sí, en algunos casos, estas reparaciones son posibles y pues meses después del accidente. Okay. Un tema complejo es, tú mencionabas que a la 6ª semana, después de resuelto un poco la inflamación, se mira la estabilidad y si el paciente está inestable medial, tú haces la reconstrucción. Pero en algunas condiciones hay que operar a los pacientes en agudo, ¿ok? En lesiones, no avulsiones, no desinserciones, sino del tercio medio, que por alguna razón tengas que operar al paciente porque tiene un cruzado anterior, un asa de balde, algo parecido. ¿Cuál es tu abordaje con esos pacientes? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces no es fácil reparar una lesión medial, tú no encuentras tejido. ¿Qué herramienta usas o cómo abordas ese paciente que tienes que operar agudo con una lesión medial? ¿Le haces un injerto o simplemente lo suturas o haces algo diferente? Sur les lésions para lesiones intersticial, yo procedo a un injerto. En agudo, procedo a una reconstrucción del cruzado con el semitendinoso. Hago un injerto del raya profundo con ingofeliz, con teodes externa para poder controlar las lesiones anterolaterales y para poder asegurar pues la reparación. Bertrand, yo creo que hay dos preguntas en tu pregunta. Primero, ¿cuándo podemos operar a alguien que tiene lesiones de este tipo? Y no hablé del tema porque esto es otro tema. Sin embargo, desde hace varios años hay un proceso que se llama
artrogénico muscle inhibition y es una inhibición motriz del vaso medial. Y para nosotros es un criterio esencial para operar o no. Cuando no hay una extensión activa con una contracción eficiente del vaso medial, no hay que tocarlo porque en estos pacientes tenemos artrofibrosis y podemos tener tensión del músculo. Entonces hay que mirar si hay una tensión activa y esta contracción especial del vaso medial. Y segundo criterio, ahora, eso tiene que ver con el tipo de deporte, la edad, y por lo general diría que le damos prioridad a un tratamiento tradicional para los no deportistas, para las personas que no son muy jóvenes. En este caso, cicatricemos el LSM y después tratamos LSA, eso es lo general. Cuando son personas más activas o deportistas profesionales, hacemos como dice Nicolás, es decir, yo cada vez procedo a reparaciones aisladas, casi no reconstrucciones. Y cuando hacemos el drive-through, podemos mirar si la lesión es proximal o distal. Y en este caso la abordamos desinjerto cuando es un poco crónico y reinserto con anclas y por lo general funciona muy bien. Algo diferente, Sébastien. Merci. Sébastien, vous avez quelque chose de différent? Oui, je voudrais ajouter. Reparación versus reconstrucción. Yo creo que en todos los casos de reparación, sobre todo en pacientes jóvenes y deportistas, hay que estar preparado en la planificación preoperatoria también para una reconstrucción. Tal cual como tú dices, a veces el tejido es de mala calidad, no se logra una buena reparación y hay que estar preparado para una reconstrucción que te permita un reintegro deportivo más precoz. Y otra diferenciación que es importante hacer, que estamos hablando del LSM y muchas veces dejamos de lado la esquina posteromedial. En pacientes que tengan compromiso del ligamento oblicuo posterior y que tengan un valgo claro a 0 grados, la reparación muy probablemente biomecánicamente va a ser insuficiente. Entonces, en esos casos que tengan compromiso de la esquina posteromedial en pacientes jóvenes deportistas, muy probablemente, aunque sean casos agudos, la reconstrucción va a ser biomecánicamente mucho más estable y te va a permitir un reintegro más precoz que una reparación. Ok. Nicolás tocó un tema que es bastante complejo, y también tú, Sebastián, y es el paciente que tiene una inestabilidad anteromedial crónica con una deformidad en valgo. En la literatura son muy pocos los casos, el artículo que citó Nicolás, pero no hay dos artículos que hablen de la experiencia de la osteotomía más la reconstrucción. Entonces quiero preguntarle a todos, comenzando por Alejandro, si tiene algún parámetro en un paciente crónico, mujer usualmente, valgo, inestabilidad medial, para hacer la osteotomía. Mencionaba Nicolás 5 grados, ¿sí? Porque no tenemos mucha evidencia en la literatura sobre eso, pero si existe alguna idea de tu parte, Alejandro, de cuándo debemos nosotros irnos tal como lo hacemos con un varo y una inestabilidad posterolateral. ¿Cuándo lo harías? De hecho, tengo un paciente reciente que la falla de la reconstrucción medial fue porque tenía 7 grados de valgo en una paciente mujer y pienso que es una prioridad la alineación para poder tener un pronóstico de la reconstrucción. Entonces, finalmente lo revisé a una osteotomía varizante femoral para poder hacer una reconstrucción en un segundo tiempo. ¿Era un valgo simétrico o asimétrico? Simétrico, incluso. Un valgo simétrico de 7 grados. Entonces, yo pregunto esto porque no es fácil que un paciente entienda que además, y una mujer que no con mucho valgo, pero que tiene valgo 7 grados, usted tenga que hacerle además una osteotomía. Nicolás, ¿cómo abordas ese paciente? Nicolás, dans ce cas-là, es importante explicarles porque si no vamos al fracaso. Entonces, si ustedes proceden a una reconstrucción cruzada sobre una laxitud
interna y con un valgus a 7 grados. Hay que explicarle al paciente que ustedes proceden a la operación y que más allá volverán a operar. Y entonces ellos tienen que entender que la osteotomía pues es interesante para eso. Es importante. Hay 3 situaciones aquí. Hay laxitud crónica externa de la rodilla, reciba o no, laxidad sobregeno valgum reciba o no, y ruptura iterativa del cruzado en los puentes tibiales aumentada. Pues se resuelve con una osteotomía. A veces este método no puede ser aplicado a todos los pacientes, pero cuando nos encontramos en estas situaciones es importante convencer a la gente para proceder a una osteotomía porque esto va a permitir unos resultados viables. Entonces, no hay que perder de vista este poder de protección del implante, del injerto de la osteotomía. Y obviamente no es porque esta señora tiene 7 grados de valgo y que no hay que hacerle una osteotomía. Yo creo que al contrario, eso es la parte clave. Sébastien? Sí, complementando, estoy muy de acuerdo con Oui, las pour indicaciones. compléter, je suis tout à No fait solo d'accord hay que avec ces fijarse indications. en Il ne el faut pas valgo, en simplement una telerradiografía. Primero, revisar que la telerradiografía esté bien tomada. También hay bastante discusión si es que el apoyo tiene que ser monopodal o bipodal, pero también en el fondo revisar el contexto completo del paciente. Si es un paciente que en el fondo tiene una inestabilidad anteromedial, posteromedial crónica, y la diferencia es más de 3 a 5 grados en relación al valgo, muy probablemente se va a beneficiar de una osteotomía. Es una cirugía más invasiva, es una rehabilitación más lenta, pero hay que ver el contexto completo del paciente. Entonces, yo apoyo en el fondo la indicación de cuando hay una diferencia de más de 5 grados, cuando es asimétrico, con teleradiografías bien tomadas, el contexto de un paciente con inestabilidad crónica, sí es recomendar la osteotomía, pero los casos en el fondo son muy poco habituales, pero sí hay que estar muy atento en la indicación. Ok. Bertrand. J'ai rien à rajouter, ils ont bien répondu, je trouve. Ok. Sí, por supuesto, Pablo. Un micrófono, por favor. Esta pregunta es para el doctor Bertrand. La verdad es que es un privilegio tener esas estadísticas tan grandes y hoy creo que la indicación de hacer algo sobre las estructuras anterolaterales está relativamente clara. ¿Cómo es la indicación? Los trabajos del Imperial College hablan de que las estructuras anterolaterales, el ligamento anterolateral tiene poca influencia para evitar la rotación interna. Entonces, ¿cómo explicar que esta reconstrucción tenga este efecto tan benéfico en la protección del ligamento cruzado anterior? Esa es la gran pregunta. La pregunta que no había que hacer. Como les dije, debatimos con el Imperial College de London sobre el tema y desafortunadamente, se los mostré ayer, hice una disección con Christoph Kittel, que fue el que publicó todos los artículos sobre los ligamentos. Alors que sur le même cadavre, j'ai mis 3 minutes pour le mettre en évidence. Donc ça veut dire qu'en fait, ils n'ont jamais fait une vraie reconstruction du LCA parce qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Hicieron una verdadera reconstrucción de esto porque nunca lo encontraron. Y segundo, ellos contaron que esto no funcionaba y sí, en el 2017 publicaron un artículo del cual no quise ser coautor, donde probaron mi técnica doble eje entendido y vemos que esta reconstrucción doble banda nos permite una cinemática. Entonces, kinemática. Entonces, obviamente, esto, digamos que aquí
hay como una diferencia de visión. Y para mí esta experiencia es esencial porque desafortunadamente después de esta historia con el Imperial College, la verdad, yo no confío en los estudios biomecánicos. Yo creo que los estudios en un 90% son corruptos, porque las conclusiones son las del instructor y del laboratorio que llevó a cabo el estudio. Es muy grave, pero creo que es una realidad. Es decir, que cuando un cirujano común, pues, quiere realizar este estudio, es solamente para validar lo que piensa. Interpretación es subjetiva y desde entonces yo ya no creo a los estudios de biomecánica que son ordenadas por cirujanos. Sí, es la primera pregunta que hiciste vos al doctor Bertrand, porque él mostró que en su estadística 25% de los casos eran aislados. Es decir, que no todo es el video que él muestra espectacular, que muestra la rampa, la raíz externa, el ligamento anterolateral. Hay 25% en su estadística que es aislado y que es otro tipo de paciente. Porque a mí me preocupa el último mensaje final, que es 100% hacer plástica extraarticular, y que es un mensaje que estaría muy bien para la casuística de Dr. Bertrand, que es un cirujano experto, que ve la mayoría de sus pacientes atletas de élite, agudos, muy rápido, recontraentrenado, pero el mensaje para este lado quizás es un poco confuso, porque 25% aislado, tendríamos que detectar ese 25% de no hacerle, porque estamos quizás con respeto exagerando un poco esa indicación. Por eso deberíamos aclarar un poco eso. Hoy por hoy, al principio la controversia era si teníamos que hacer o no. Todos estamos de acuerdo que tenemos que hacer, pero el último mensaje, 100%, a mí me hizo ruido. Bertrand está acostumbrado a ese tipo de preguntas, así es de que él la va a contestar. Oui, alors c'est une très bonne question. Mon maître, Pierre Chambaille, disait on n'est pas obligé de mal opérer. Et je trouve que c'est aussi une très bonne réponse. Esto es una muy buena respuesta. ¿Aló? ¿La traducción está disponible? ¿Aló? Y entonces la pregunta es la misma. Podríamos decir, hay o no hay que hacer, etcétera. Y yo soy un pragmático, es decir, que yo miro los resultados clínicos. Entonces, pues, ustedes dicen que soy un experto, que opero mucho. Sí, de hecho, he operado más de 8.000 cruzados. En mi serie, en reconstrucción aislada sobre 10 años, el 17% de ruptura, me da el 17% de ruptura. Entonces, sí podemos decir, o aceptamos el 17%. Finalmente, podemos tolerar esa tasa, el 17% de pacientes que proceden a una ruptura. Hay que decirle, bueno, el 20%, es decir, 1 de cada 5 va a romper su injerto. Pero de hecho, yo esto no lo puedo hacer. Y desde hace 20 años he analizado mis resultados. Hice tendón rotuliano, doble banda, tendón occipital y nunca logré resolver ese problema. Es decir, que la tasa de reruptura es alta. Desde que reactualizamos las plazas anterolaterales, como les dije, pasamos de Lemaire al ligamento anterolateral y vemos que hay 3 veces menos posibilidad qu'avec les plasties antérolatérales, on a moins de 1% de complications spécifiques. Donc il y a 2 constats en 2022, soit on peut se dire effectivement podemos ver que hay 2 cosas. Ok, esto puede ser excesivo, proponer plazas anterolaterales a todo el mundo, y yo creo que ustedes tienen razón. Mis resultados, yo de pronto soy malo, pero creo que hay que analizar nuestros resultados. Hay que analizar con 10 años después cuál es la tasa de reruptura y van a ver que la evolución se hace naturalmente hasta esa opción, porque es una opción que funciona y da resultados. Pero yo les puedo decir, hoy en el 2022, aceptar una tasa de 17% sobre plastia aislada en poblaciones que no son específicas de atletas de alto nivel, no lo acepto. Por ende, todo lo que se puede hacer para reducir esa tasa tiene que ser debatido y propuesto. Adolfo? Quisiera preguntarle al doctor Coté. Je voudrais demander au docteur Coté, est-ce que vous pouvez nous expliquer complicaciones que refieren en el Lemaire,
que las mencione en la conferencia y que por eso él se pasó a la reconstrucción del anterolateral, que nos especifique cuáles son las complicaciones que tiene en el EMIER y cómo poderlas evitar. Complicación. Esta pregunta es excelente. Las principales complicaciones que tuvimos son las tasas de infección. Un LEMAR en LEMER, artritis séptica. Nosotros lo mostramos, el profesor Ferretti, en la población general lo hemos mostrado, y es sencillo. Cuando se extrae esa banda de fascia lata, el injerto proximal y posterior va hacia el epicóndilo, hacia los vasos. Entonces no se puede hacer siempre hemostasis y esa es una causa de hematoma y por lo tanto infección. Eso siempre sucede. La primera complicación y me parece que es la más seria. Segundo, filosóficamente me parece que no es muy lógico tomar un poco de fascia lata, un fascículo, sabiendo que es una estructura tan importante al sistema rotatorio. Y tercera cosa, quizás ustedes no tienen toda la historia de ello, pero cuando uno fija esa plastia en flexión, la plastia del LEMER, en flexión se puede controlar mal la rotación. Uno dice fijo en 60 grados la rotación, pero yo no veo cómo uno puede saber que está en rotación neutra. Y en el pasado hubo muchos deportistas que tenían el pie fijado en rotación externa. Y puedo decirles que cuando esto sucede, retomar el deporte resulta catastrófico. Entonces, ¿cuál fue la evolución? Anterolateral, que es justo la confirmación anatómica de lo que hacía LEMER, es decir, se hace lo mismo, la misma reconstrucción que puede hacer en uno o doble fascículo, y lo que se hace es que se fija en extensión porque ya se evita ese problema externo, porque ya la forma del cóndilo se está seguro en rotación neutra y cutáneo, por lo tanto es menos invasivo. Por lo menos nosotros no hemos tenido aumento de la tasa de infección con las plastas de ALL porque se hacen en percutáneo y no tenemos tampoco esos problemas de hematomas porque no hay disección de la genúcula. Ok, faltando un minuto y medio. Merci, une petite minute. Primero agradecerles por el excelente simposio que acaban de hacer. Una pregunta, yo sé la respuesta de Alejo, entonces quiera conocer la respuesta de los otros tres conferencistas, y es, si tenemos claro y absolutamente de acuerdo con que la discusión actual no es el tipo de injerto, si tuvieran disponibilidad de aloinjertos ideales, o sea, no irradiados ni químicamente procesados, ¿creerían que cabría la posibilidad de todas estas técnicas de esto con aloinjertos, inclusive en deportistas? También se you understand the question? La cuestión. Perdón, ¿podríamos aclarar si esto es si tuvieran LSA, LCM? Sí. O Bertrand y Nicolás nos explican que a veces no es fácil tener halo en Francia, ¿ok? Siempre han hecho énfasis en los autos, pero si les tocara usar un halo, lo harían. Un buen halo, no irradiado. ¿Lo harían en un deportista de alto rendimiento? Bertrand, tu experiencia. Esta también es una pregunta, ¿cómo decirles? En Francia hicimos un artículo con Lescachi y se mostró que cuando se usan aloinjertos crioconservados, los resultados son iguales que los autoinjertos cuando se hace el proceso de rehabilitación. En la literatura hubo una publicación hace 2 años con la sociedad DESCA. Entonces, de hecho, para nosotros es difícil acceder, pero desde que se puede con crioconservación injertos, empecé con esquiadores y se los mostré. Los esquiadores llegan con 2, 3, 4 y hasta 5 rupturas del LSA en ese momento. Cuando se hacen extracciones sí se hizo a los injertos. Y en futbolistas empecé algunas investigaciones con buenos resultados, hasta prueba de lo contrario. Hasta el momento no ha habido rerupturas, pero una vez más, también hay que tratar todas las lesiones asociadas, es decir, dejar el pensar por fuera, si puedo ocuparme del medial, por ejemplo. Ahora, efectivamente, probablemente es una buena opción lo que ustedes dicen. Ahora, no sé cómo es el sistema de salud en Colombia, pero en Francia es la seguridad social que maneja esto, de manera que hay limitaciones. Es decir, uno no podrá tener acceso para todos los pacientes porque el costo sería exorbitante. Ahora, para mí, ahorita, año 2020,
2022 es una opción interesante a partir del momento en que haya una criopreservación. Perfecto. Les agradecemos. Vamos a hacer un break. Bertrand y Nicolás se van porque ellos tienen regreso a Francia, tienen un compromiso con la FIFA. Entonces quería aprovechar este momento de nuevo para darle las gracias a Bertrand y Nicolai por este esfuerzo. Que tengan un muy buen regreso. Esperamos que esta no sea la última vez que estén en Colombia. Esperamos volverlos a ver en Colombia. Así de que buen regreso. Muchas gracias. Nicolás y Sebastián, todos gracias.